Hola, seguro que si estás pensando en montar un negocio, estarás dudando entre dos formas jurídicas, autónomo o sociedad. Hablo para la gente que vive en España y quiere montar un negocio en este país. Soy Antoine Pierson del blog crearmiempresa.es y vamos a ver las ventajas de ambas formas jurídicas. Lo que vamos a hacer es ver 5 aspectos. Primero, la simplicidad administrativa, luego las obligaciones contables que tienes en el día a día, luego la responsabilidad que implica cada negocio, luego las ventajas fiscales de cada forma jurídica y luego el tema de la transmisión de capital, de la ampliación a nuevos socios. Entonces, primero miremos la simplicidad administrativa. Para registrarse como autónomo es muy sencillo porque solo hace falta registrarse en Hacienda con el modelo 037, que se puede hacer perfectamente desde casa de forma telemática, y también registrarse en la Seguridad Social, en el registro especial de trabajadores autónomos, pues para pagar el seguro social, que sirve para pues, cubrir los temas de salud y la jubilación y esas cosas. Si se monta una sociedad, los temas administrativos son un poquito más complejos, hay más etapas. Primero hay que ir a buscar un certificado en el registro mercantil de denominación de la empresa. Hay que depositar capital social en el banco. Hay que redactar estatutos. Hay que hacer una escritura pública ante notario. Hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales sobre el capital social. Hay que darse de alta en el registro mercantil, hay que pedir un CIF provisional a Hacienda, es necesario también dar de alta a la sociedad en el IAE, en Hacienda también, y darle de alta a la sociedad en la Seguridad Social. Luego, tanto si eres autónomo como si vas a montar una sociedad, si vas a tener empleados, también tienes que darte de alta como empleador, como empresario, vamos, en la Seguridad Social. Entonces, en este primer aspecto parece bastante claro que gana el autónomo porque es una forma mucho más rápida, fácil y es gratis. La sociedad te va a costar más tiempo, más trámites y más dinero porque hay que pagar más impuestos, tienes que pagar a un notario, seguramente tienes que pagar a una gestoría para que te haga todos los trámites y te puede costar entre 1.000 y 2.000 euros. Por lo tanto, ganaría el autónomo en este aspecto. Ahora veamos las obligaciones contables. Si eres autónomo, prácticamente no tienes obligaciones contables, nada más que tienes que tener un registro de las facturas que emites, otro registro para las facturas que recibes, y luego si tienes inversiones, pues les tienes también que tener un registro con su cuadro de amortizaciones. Pero bueno, si no tienes inversiones, por ejemplo, pues no tienes que llevar nada. Y luego hay unas declaraciones trimestrales de IRPF, de IVA, pero que son normalmente bastante sencillas. Luego, en la sociedad tienes que llevar una contabilidad completa, lo que significa, pues eso, tener un sistema, un programa de contabilidad seguramente, porque vas a tener que hacer cada asiento, vas a tener que tocar en la contabilidad todo el tema de impuestos, de inmovilizado, de ventas, de cuentas de clientes, de proveedores y demás. O sea que la obligación contable es mucho mayor. Y también hay unas declaraciones trimestrales y a veces algunas mensuales también. Por lo tanto, al nivel de obligaciones en el día a día, de obligaciones contables, el régimen de autónomo es muy sencillo y la sociedad pues implica más trabajo. En este caso, también ganaría el autónomo. Luego está un tema importante que es el tema de la responsabilidad. Si eres autónomo, no se hace ninguna diferencia entre tu patrimonio personal y el de la empresa. Por lo tanto, si contraes deudas, y no importa que las hayas contraído a nivel personal o para tu negocio, pues todo el patrimonio que tienes puede ir para pagar esas deudas. Es decir, que si en el transcurso de tu negocio pasa algo y tienes que pagar una gran cantidad de dinero, solamente los acreedores van a poder ir por lo que tengas en tu empresa, sino que también tu patrimonio personal.
que eso, dependiendo de la actividad que ejerces y todo eso, puede ser una complicación. Sin embargo, en una sociedad, la responsabilidad se limite al capital invertido, es decir, que no podrás perder nunca más que el capital que metiste en la empresa. Por lo tanto, en este aspecto, es más interesante tener una sociedad, pero es importante hacer un matiz, porque muchas veces piensa la gente que la sociedad tiene una responsabilidad limitada de forma absoluta, y no es el caso. Te voy a citar dos cosas. Los créditos, por ejemplo. Si tú vas a un banco y pides un crédito para la empresa y la empresa no tiene patrimonio o no tiene patrimonio suficiente, el banco te va a exigir garantías. Y normalmente las garantías te las va a pedir a ti. Así que al final, aunque sea un préstamo para la empresa, si la empresa no es capaz de pagarlo, el banco irá por tu patrimonio personal, o sea, por tus bienes o por lo que hayas puesto como garantía. Y luego hay otro aspecto importante, es que si hay mala gestión en la empresa y si no se siguen las normas previstas, por ejemplo, si una empresa está en una situación de no poder pagar a sus proveedores ni a sus clientes y tal, pero intenta demorarlo y no presenta la suspensión de pago, pues se pueden pedir responsabilidad a los dueños, a los administradores. Entonces tampoco la responsabilidad en este caso estaría limitada al capital invertido. Veamos ahora las ventajas fiscales. Si eres autónomo, vas a pagar el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es un impuesto progresivo. Si ganas muy poco dinero, no pagas nada, y luego pues vas pagando unos tramos cada vez más altos que hacen que, por ejemplo, eh, sin tener en cuenta muchas deducciones, que es el problema del IRPF, depende de la situación de cada uno, pero bueno, de forma general, así un poco, si tus ingresos netos, es decir, el beneficio de la empresa, es inferior a 40.000 euros, probablemente el tipo total que vayas a pagar de impuestos, o sea, el importe total de impuestos que vayas a pagar represente más o menos un 24% de esos ingresos. Es decir, que por debajo de unos 40.000 euros pagas menos del 25%. Pero luego va subiendo progresivamente y, por ejemplo, si ganaras más de 80.000, pagarías en torno al 33%, y si sigues cobrando más, a lo mejor 120.000, sería a lo mejor 37%, ¿no? O sea que es un impuesto progresivo. La sociedad, en la SL en este caso, cotiza por el impuesto de sociedades y en este caso, por debajo de los 300.000 euros de beneficio, o por lo menos el primer tramo de 300.000 euros de beneficio, que muchas de las empresas pequeñas no llegan a esos beneficios, se paga un impuesto del 25%, un impuesto de sociedades. Y por encima de esos 300.000 se paga un 30%. Por lo tanto, uno es progresivo, el otro es fijo. Te interesa más ser autónomo si los beneficios son bajos y te interesa más tener una sociedad si los beneficios van a ser altos. Y finalmente vamos al tema de la transmisión de la empresa. Si eres autónomo, es difícil valorar tu empresa porque no hay una contabilidad completa. Entonces vas a tener no vas a tener un análisis muy profundo de los datos, a no ser que lo hayas hecho tú aparte, pero es raro que la gente, si no tiene la obligación fiscal de hacerlo, tenga un seguimiento tipo control de gestión. Por lo tanto, si quieres vender tu negocio, va a ser un poco más complicado explicar a un posible comprador cuál puede ser, pues, dónde ganas dinero, en qué tipo de actividad, el margen de cada cosa, etcétera, ¿va? Porque no vas a disponer de tantos datos, vas a tener más trabajo en este sentido. Y luego tampoco tienes participaciones para vender. Entonces, si vendes tu negocio, pues probablemente vendas el fondo de negocio,
pero no puedes vender participaciones o es más difícil tener nuevos socios, aunque podrías hacer una comunidad de bienes o otro tipo de formato jurídico que esté basado en el estatuto de autónomo. Pero es como transmitir la empresa es un poquito más complicado. Y también para crecer y tener nuevos socios. Sin embargo, en el caso de una sociedad limitada en este caso, dispones de unos informes financieros completos, lo que te facilita bastante la valoración de la empresa para un posible comprador, porque bueno, aunque luego la valoración de una empresa no es algo fijo ni matemático, porque hay muchas formas de hacerlo, pero por lo menos se dispone de mucha información y se pueden aplicar esas distintas formas de valorarla. Y luego, como tienes un capital social repartido en participaciones, pues puedes emitir nuevas participaciones, ampliar el capital o vender las que están y se hace mucho más fácil transmitir la empresa o tener nuevos socios en la empresa para participar en el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, en este aspecto ganaría la sociedad porque es más fácil valorarla y es más fácil transmitirla y tener nuevos socios. Si ahora tenemos una visión global de todos esos aspectos, veremos que el autónomo gana en el tema de la simplicidad administrativa y de las obligaciones contables. Y la sociedad ganaría en el tema de la responsabilidad limitada y el tema de la transmisión de la empresa. Y luego, a nivel fiscal, depende del nivel de beneficio de la empresa. Por lo tanto, el estatuto de autónomo es bueno para un pequeño negocio de un solo dueño. Y una sociedad es buena para un negocio que tenga varios socios, que tenga beneficios altos y un potencial de crecimiento. De hecho, tienes que pensar un poco en el futuro. O sea, muchos negocios empiezan por alguien registrándose como autónomo. Pero en muchos casos es interesante empezar directamente como sociedad porque sabes que el volumen de negocio lo va a justificar, ¿no? Y que luego se va a hacer todo mucho más fácil. Por ejemplo, si montas una startup, un proyecto tecnológico escalable, por ejemplo, que pueda haber nuevos entrantes, pues probablemente que te compensa tener una empresa. Y hay un aspecto que no he mencionado en toda esta presentación, que es también la imagen de marca. Es decir, a veces, para cierto tipo de negocios, es mejor mostrar que uno es una empresa más que ser autónomo. Y eso se ve, aunque tú tengas una presentación muy bonita en muchos aspectos, luego cuando mandas facturas, por ejemplo, a un cliente, si eres autónomo, se ve. Porque se ve tu nombre y apellido y tu DNI y hay poco más. Eso es la factura de un autónomo. Mientras una sociedad pues da un poco más de seriedad, que no es algo muy racional, pero da más seguridad a los clientes porque piensan que es algo un poco más, más serio, más grande. Pues eso es todo para esa presentación. Si te fijas en el canal de YouTube hay muchas más cosas, muchos más videos que te explican distintos pasos cuando montas tu negocio y te invito a que los veas. Y te invito también a que te suscribas a esos videos porque aunque la frecuencia no es siempre muy estable, sí que voy publicando nuevos videos de vez en cuando y creo que te pueden interesar.